Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto nuevamente estar aquí entre ustedes. Estamos en este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo y soy el pastor Raimundo Aguilar, soy el pastor de la Eclesía Cristiana El Remanente aquí en El Paso, Texas. Y nos reunimos tanto los miércoles a las 7 de la noche como los domingos a las 12 del día en 8716 Gruber Drive, aquí en El Paso, Texas. Y estos jueves siguientes, tanto hoy como los siguientes de este mes de junio, vamos a estar hablando acerca de cómo combatir el error doctrinal, el error, el engaño que muchas veces penetra en la iglesia y confunde a los cristianos. En su segunda carta, veíamos la semana pasada, el apóstol Pedro escribe como un testamento, como su última voluntad, sabiendo que está próximo a morir. Él expresa su carga de proteger a la iglesia, de que los cristianos estemos preparados, estemos protegidos, estemos listos para presentar una defensa clara en contra de la falsa doctrina, del error y todo ello. Así como pasó en el primer siglo, estamos hablando del año 67, más o menos 66 después de Cristo. La historia de la iglesia en estos 20 siglos o ya en el siglo XXI ha sido una lucha continua, constante en contra del error, preservar la verdad bíblica, la verdad del Evangelio en contra del error que siembra el enemigo entre el pueblo del Señor. En esta ocasión voy a estar hablando acerca de la confiabilidad de la Biblia en contra del error. Como la única manera de combatir el error es confiar que la Biblia es la palabra de Dios y es luz a nuestro camino y lámpara a nuestros pies para no tropezar, para no desviarnos. Si usted tiene dudas, si usted está luchando con varias situaciones en su vida, le animamos a que hable. Estamos en el 915-532-8518, 915-532-8518. Queremos orar por usted. Ya para terminar el programa el día de hoy, queremos elevar al Señor sus necesidades, sus peticiones, y nos va a dar mucho gusto animarles y orar por ustedes. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste en estos minutos que tenemos delante de ustedes. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y gracias porque el apóstol Pedro, ante las luchas que enfrentó en su momento, ante lo que él vio del error que estaba amenazando a la iglesia, él escribe estas maravillosas enseñanzas en su segunda carta, nada más en 3 capítulos, pero llenas de verdad, llenas de tu poder, como es pues tu palabra, Señor. Guíanos en estos momentos y te agradezco la oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Quiero llamar su atención a este primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas y me gustaría leerles segunda de Pedro 1, del 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. En el griego dice mitos o cuentos, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, dice,
la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Sigue diciendo el 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que recuerden, estamos estamos hablando acerca de que la Biblia es confiable en contra del error. ¿Quieres tú combatir el error? ¿Quieres tú rechazar las mentiras del enemigo? Pues la Biblia. El mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios en ese aspecto, ¿no? Ahora, lo interesante de este pasaje es que cuando Pedro está hablando acerca de esta verdad, Pedro dice, nosotros no hablamos cuentos, nosotros no hablamos ni usamos fábulas ingeniosas o mitos para engañar o confundir a la gente. Es interesante que los falsos maestros, los falsos profetas acusaban a los apóstoles de usar fábulas. Por ejemplo, los apóstoles hablaban de que Jesucristo murió. Él estuvo muerto como cualquier ser humano en la tumba por 3 días, pero dice la Biblia en los evangelios que al tercer día el Señor resucitó. Y Pedro dice, yo lo vi, yo caminé con Él, yo comí con Él, yo vi ese cuerpo glorificado hasta que fue ascendido al cielo. Y no son cuentos, no son mitos, no son cosas que son puestas para engañar o confundir a la gente. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Y es interesante porque los falsos profetas, los falsos maestros de la antigüedad en el primer siglo, ellos decían que cuando Jesucristo, por ejemplo, resucitó, mucha gente creyente y piadosa resucitó con Cristo, hablando de la resurrección, del evento de la resurrección como un evento ya pasado. Y luego ellos enseñaban este mito o este cuento que cuando vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo, esa era la segunda venida de Cristo. Es decir, descartaban, hacían a un lado, decían, ya no va a haber venida de Cristo, Él ya no va a hacer un juicio, Él ya no va a juzgar al pueblo. Así que puedes vivir como tú quieras, no va a haber juicio, no va a haber segunda venida. Y Pedro dice, no, nosotros fuimos testigos oculares acerca de lo que Cristo hizo y lo que Cristo nos enseñó. Ahora, para apoyar esto, para apoyar el evento de la resurrección, de que va a haber una resurrección futura, para apoyar de que Jesucristo va a venir por segunda vez, Pedro cita un evento sobrenatural que solamente Santiago, Juan y él mismo, Pedro, presenciaron cuando Jesucristo los invitó a subir al monte. Y él presenció y cita el evento de la transfiguración. Pero tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene que ver la transfiguración, este evento donde Jesucristo se transforma
su rostro resplandece más fuerte que el sol, sus ropas se vuelven blanquísimas, brillantes, de tal manera que los discípulos tuvieron que taparse el rostro. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección, con la segunda venida de Cristo? Tiene que ver mucho. Y yo quisiera llevarte a esta reflexión junto con los versículos que acabo de leer de este primer capítulo de Pedro. Es interesante que este evento, la transfiguración, este evento sobrenatural y milagroso donde Jesucristo se transforma delante de Pedro, Santiago y Juan, se encuentra en los tres evangelios. Se encuentra, por ejemplo, en Mateo 17, de los versículos 1 al 8. Se encuentra en Marcos 9, del 1 al 8. Y se encuentra en Lucas 9, del 28 al 36. Aunque el Evangelio de Juan no lo expresa tan claramente como los evangelios sinópticos, el capítulo 1 de Juan habla y hace referencia a esto porque dice, y este verbo se hizo carne en el versículo 14 del capítulo 1, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y muchos expertos dicen que Juan se estaba refiriendo al evento de la transfiguración. Ahora, yo quiero aterrizar esta enseñanza y esta experiencia de Pedro en cuanto a la transfiguración. Es muy interesante y quiero llevarles a uno de los evangelios. Quiero llevarles al evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en los versículos del 1 al 8, Marcos, y se cree que Pedro es el que trabaja con Marcos, su discípulo, para escribir el Evangelio. Dice Marcos 9:1 en adelante. Y Jesús les decía, fíjense bien el mensaje de Jesús que en su momento los discípulos no entendieron. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Habla del reino, habla de la majestad de Dios y habla de el poder de Dios manifestándose en Jesucristo. Inmediatamente después, en el versículo 2 de Marcos 9, dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo o Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestimentas se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías, junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces, versículo 7, se formó una nube que los cubrió. Y una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, oigan a él o óiganlo a él. Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron ni a Moisés ni a Elías, sino solamente a Jesús. Yo quisiera llamar su atención a lo siguiente. Pedro, en esa experiencia, seguramente pasaron años. Su segunda carta, pues, le llevó más de 30 años después de estos acontecimientos. Y seguramente Pedro tuvo mucho tiempo para meditar, reflexionar, comparar con las profecías del Antiguo Testamento, con las enseñanzas del Nuevo Testamento, para
afirmar las enseñanzas de Cristo. Así que lo que Pedro entiende de esta manifestación es lo que Dios le enseña en esta experiencia. Vean, de alguna manera los discípulos reconocieron que allí estaba junto con el Señor Moisés y estaba el profeta Elías. Algunos expertos dicen que está Dios, el Señor Jesucristo, y están los representantes de la ley y de los profetas. Y es muy interesante que tanto la ley como los profetas, representado por Elías, la ley representada por Moisés, hablan su mensaje, el punto principal de lo que ellos enseñaron apuntaba a la persona de Jesucristo. Ya Jesucristo resucitado le dijo a sus discípulos, vean las Escrituras. ¿No creen en mí? Lean las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Y desde Génesis, capítulo 3, podemos ver en Génesis 3:15 que ya se hablaba de que la simiente de la mujer, aquel que iba a nacer de la mujer, iba a derrotar a Satanás, iba a derrotar a aquel que culpable por el que entró el pecado a la humanidad. Así que el Señor le habla a sus discípulos y les dice, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, su mensaje, su enseñanza apunta a mi persona. Así que Pedro en ese momento no entendía este evento y ante la maravilla, porque veían a Jesús como humano, veían a Jesús de alguna manera frágil, pero de repente ven a Moisés y ven a Elías y dicen, wow, qué experiencia. Y le dice a Jesús, Señor, hagamos una tienda, hagamos una enramada, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y en ese momento que Pedro está hablando, dice que fue callado, se interpone la voz del Padre y dice, hey, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Óiganlo a Él. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan y dicen claramente a los discípulos, hey, no se detengan, simplemente Moisés es un instrumento, Elías es un instrumento, los profetas son un instrumento, pero oigan a Cristo, óiganlo a Él. Así que Pedro recibe una revelación y dice, es cierto, Dios usa a instrumentos humanos, pero su palabra, es la palabra de Dios. Y por eso Pedro, en esta segunda carta, él dice, después de que habla de la majestad, que fuimos testigos oculares de su majestad, dice que él cita esa majestuosa gloria, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Curiosamente, Pedro no repite a él oíd las palabras que dice el Padre de Jesucristo. Dice, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y luego dice, y así, versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, Pedro dice, ahora creo con más convicción, con más firmeza, el mensaje de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y luego dice, ella es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Vivimos en tiempos oscuros, en tiempos de confusión, en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y donde si nosotros apelamos a la verdad nos llaman intolerantes. Pero la Biblia dice, ¿qué importa? Porque nosotros somos de la verdad y nosotros debemos hablar de la verdad. Así que dice, cuando aparezca el lucero de la mañana, cuando aparezca Jesucristo en sus corazones, dice versículo 20, pero antes, ante todo, sepan esto, que ninguna profecía
de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué podemos aprender de esto? Y les quiero dejar estos pensamientos. Que los profetas en el pasado solo escribieron lo que les llegó. Moisés, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, todos esos hombres que escribieron, inclusive David, el Antiguo Testamento, dice que les llegó el mensaje por inspiración directa del Espíritu Santo. Ellos siempre dijeron: vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová. Muchas veces ese mensaje fue dictado por Dios. Dice la Biblia en Jeremías 1:9 que Dios iba a poner su palabra en la boca del profeta Jeremías. Nunca dieron una interpretación de cómo ellos veían la historia o lo que ellos creían que Dios quería decir. En otras palabras, los profetas recibieron el mensaje de Dios y lo dieron tal cual. Muchas veces ellos no entendieron a fondo el mensaje, pero ellos fueron fieles a la palabra de Dios, considerándose simplemente instrumentos de Dios para dar su mensaje. Para Pedro, los profetas solo escribieron lo que recibieron y no impusieron su propia interpretación personal de las Escrituras. Esto es muy importante. Moisés es un hombre importante, Elías es un hombre importante, pero ellos simplemente son instrumentos, así como decía Juan el Bautista: yo soy una voz que clama en el desierto. Él se veía nada más como una voz, no como el que habla, sino como aquel que recibe el mensaje y lo da. Otra enseñanza que les quiero dejar es que ninguna profecía o enseñanza de la palabra llegó a los profetas de Dios principalmente como consecuencia de sus deseos. Muchas veces ellos estaban trabajando, haciendo diferentes actividades y Dios les mandaba su palabra. No eran iniciativas humanas, no eran ideas de ellos, sino que los verdaderos profetas no estaban teniendo sueños personales a los que darían luego su propia interpretación. Los humanos no son los autores principales de las Escrituras. Dios es el autor de la Biblia. Por eso podemos decir con toda convicción y con toda confianza: este libro es la palabra de Dios. Dios usó a autores humanos, Dios usó a personas humanas con defectos, con fallas, con errores, pero el Espíritu Santo los tomó, los santificó y les dio el mensaje. También yo quisiera decir esta última enseñanza. Cuando los profetas hablaron, no lo hicieron de forma independiente, lo hicieron por inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que Dios mismo era el que hablaba a través de ellos. San Agustín, este padre de la iglesia, en los años 354 al 430 después de Cristo, él escribió lo siguiente: cuando la Biblia habla, Dios habla. Y Pablo lo reafirmó en 2 Corintios 2:17. Así que tú y yo tenemos esa seguridad. Es muy interesante que Pedro, en el Evangelio de Marcos dice: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que Él venga. La transfiguración nos habla de la resurrección de Jesucristo, de que Él no se iba a quedar en ese cuerpo humilde, en ese cuerpo frágil. Él iba a resucitar, pero también la transfiguración nos habla de su segunda venida. Esa nube, esa voz, esa palabra, Dios va a venir en gloria y esto nos recuerda que la resurrección es un evento que todavía está por llegar y la segunda venida es un evento que estamos esperando para cualquier momento. Si tú tienes muchas dudas, si tú estás luchando, yo te animo a que puedas hablar por teléfono, a que te comuniques a este programa Unidos en el Amor de Cristo y vamos a orar por ti, vamos a clamar al Señor por ti. Así que
Gracias a Dios, porque cuando Pedro comprendió toda la enseñanza de la transfiguración, él dijo, ahora confío más, y ahora ustedes deben de confiar más en el mensaje de los profetas, en el mensaje tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que lean la Biblia, a que estudien la Biblia, a que clamen al Señor por entendimiento, por iluminación. Vamos a orar, permítame orar por estas peticiones que llegaron. Señor, te pedimos por Rosalinda, tú la conoces, ella está batallando con sus finanzas. Te pido, Señor, que donde quiera que ella esté, tú abras puertas, tú multipliques, tú le muestres su manera de usar su dinero que tú le provees. Ayuda a Rosalinda en sus finanzas. Te pedimos por Jorge, bendito Señor, él tiene la necesidad de vender un terreno. Te pedimos que sea exitosa esta venta. Él tiene hoy, en este día, esta cita para vender su terreno. Te pido que tú abras puertas y tú le ayudes a hacer tu voluntad, bendito Padre. Señor, te pido, bendito Señor, por Edith Osorio, Señor. Ella está batallando con el cáncer. Haz tú una obra poderosa, restáurale y sácale adelante, bendito Señor. Te pido, bendito Señor, por Arturo Pérez, que tú le ayudes en su restauración de la operación que recibió de su corazón. Haz una obra poderosa en su cuerpo y levántale para honra y gloria de tu nombre. Te pido por Leticia Muñoz, ayúdala en su trabajo y también a su mamá en lo que están viviendo para honra y gloria de tu nombre. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos que la podemos abrir en libertad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Me dio mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar y los espero con la ayuda del Señor este próximo jueves a las 11:30. Dios les bendiga.